Hola, buenas noches. Esto es Todo Se Sabe. Yo soy Milagros Leiva. Estamos terminando, iba a decir comenzando la semana. No, terminando la semana. Y bueno, hoy día han pasado varias cosas. Primero en el Congreso, Gino Costa y Bartra, el congresista Bartra, han protagonizado varios momentos tensos por la comisión, en la comisión Lavallato, por el debate sobre la carta de Pedro Pablo Kuczynski, del presidente Kuczynski. Y Catalina, tenemos cuadrado, ¿verdad? El audio. Sí, vamos a escuchar lo que sucedió hoy día entre la congresista Bartra de Fuerza Popular y el congresista Gino Costa de Peruanos por el Cambio. Adelante, por favor. Y a jefes de esos presos libres que no han venido todavía a la comisión, yo creo que deberíamos avanzar en la agenda, Presidenta, porque lo contrario, la impresión que da es que esta es una comisión que lo único que le interesa es saber cómo le agarramos algo al presidente de la República, armamos un caso, ¿no es cierto?, para irnos contra él, y no que hubiera un interés real de la comisión de investigar todos los hechos, ¿no es cierto?, referidos al caso Lavallato. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Tengo que rechazar sus últimas afirmaciones con respecto acá que esta comisión tendría un direccionamiento en cuanto a sus invitados. El expresidente Toledo, sus funcionarios, deberían haber respondido si es que no estuviesen refugiados en otros países y se facilitara desde el Ejecutivo y desde otras instancias de poderes del Estado que él venga y responda al Perú. Estamos terminando el caso Interoceánica y la participación del ahora presidente Kuczynski, pero antes ministro de Economía, deberían haber respondido si es que no estuviesen refugiados en otros países y se facilitara desde el Ejecutivo y desde otras instancias de poderes del Estado que él venga y responda al Perú. Estamos terminando el caso Interoceánica y la participación del ahora presidente Kuczynski, pero antes ministro de Economía, presidente del Consejo de Ministros y por lo tanto presidente del Consejo Directivo de Proinversión es fundamental. Bueno, ella dice eso, que es fundamental, pero hay que recordar que hubo un cambio de planes, ¿no es cierto?, a la hora de presentar a Keiko Fujimori para dar la impresión de que ella no se corre y Kuczynski sí. Eso es lo que no contesta Bartra, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando los congresistas aquí dijeron de que ni siquiera se habían enterado por ella, sino lo hicieron a través de los medios y luego Bartra corrigió y dijo de que ella había mandado un correo. Pero bueno, hoy día vamos a tocar este tema, por supuesto, con dos congresistas. Lo otro es que se ha detenido a Vicente Díaz Arce, el empresario y pastor evangélico vinculado a la red de Orellana. Catalina, ¿podemos poner las imágenes, por favor? Bueno, él ha sido detenido. Él tenía una orden de prisión preventiva y ahí está, lo detuvieron en una de sus casas, ¿no? Me parece, en un sótano donde funcionaba, me parece, la bomba en la piscina. Ahí estaba escondido y el señor Villestein, que es su abogado, ha dicho que esto es un abuso porque el señor Vicente Díaz Arce pues tiene una fortuna producto de su trabajo en Gamarra. Vamos a ver lo que dijo, escuchar lo que dijo el señor Villestein. El señor Orellana no había nacido y el señor Díaz Arce ya era dueño de un patrimonio millonario, ya era dueño de las galerías en Gamarra, de modo que ese es un embuste, una farsa, eso de la llamada red Orellana. Ahora, lo acusan de lavado de activos, es decir, de haber transferido y haberse hecho de un patrimonio, cuando ese patrimonio lo tiene hace 40 años. Él es dueño de 2 galerías importantes en Gamarra, es dueño de esta casa donde vive hace más de 40 años. En consecuencia, esto es una farsa de la que oportunamente se va a pedir cuentas, ¿no? Porque esto lo que está pasando es gravísimo. Él fue víctima de Orellana en un determinado asunto y cuando logra salir del asunto, ahí es donde sus oponentes, los que lo quieren despojar del patrimonio que siempre fue de él, han iniciado toda esta maniobra. Bueno, esas fueron las palabras de el doctor Villestein, que es abogado personal de Juan Vicente Díaz Arce, y ahora vamos a ver qué sucede, porque lo último que vimos en la edición anterior es que él estaba en la carceleta, ¿no es cierto? Y que le estaban tomando, por supuesto, todas las generales de ley para ver
que a dónde lo trasladan. Bueno, voy a darle la bienvenida de inmediato porque el otro tema es que Pablo de la Flor renunció. Pero Catalina, podemos poner, antes de darle la bienvenida a la congresista Carla Scheffer, que además ha sido la autora, ¿no es cierto?, de esta exoneración tributaria a las aerolíneas, y yo le agradezco porque ha venido hoy día, y a Jorge del Castillo de el Partido Aprista. Antes de eso, ¿ya tenemos la foto de la candidata? ¿Sí? Muy bien. Esto me parece el colmo. Esto es lo que ha hecho la candidata, no sé, de Santiago de Surco por Somos Perú. Y lo que ella ha hecho es usar la imagen del Papa Francisco con fines políticos. Y esto de verdad, discúlpenme, pero es inadmisible. O sea, nos llena de alegría saber que la misa que ofrecerá el Papa Francisco será en nuestro querido distrito. Surco es fe, somos Surco. Te esperamos en Surco con el corazón lleno de alegría. Hashtag Papa Francisco. O sea, señora Gina Gálvez, por favor, creo que debe de tener un poco más de pudor y dejar de usar la imagen del Papa Francisco, que además es el líder, ¿no es cierto?, espiritual de los católicos, con fines políticos. Esto no se hace en política. Y no sé quién es su marquetero, su asesor, quién le ha dado la idea, pero me parece alucinante lo que ella está haciendo. Dicho sea de paso, la visita del Papa ha despertado pues ¿cómo decirlo? Es lo que estoy investigando, tratando de averiguar, ¿no? Pero, o sea, no se peleen, pues, señores de los consejeros de prensa de los distintos sectores que tienen que ver con el Papa. O sea, la visita del Papa es una visita espiritual, tranquila, ¿no? Y políticos no usen, pues, al Papa. El Papa no es un trofeo, discúlpenme. Esto es una visita espiritual. No se olviden de eso. Los católicos, además, así lo entienden, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué piensa Carla Scheffer y el congresista Jorge del Castillo. Bienvenidos primero las mujeres. Congresista Scheffer, ¿cómo está usted? Gracias, Milagros, y la oportunidad de estar acá en tu programa después de que lamentablemente se ha tendido un velo de dudas sobre mi persona, especialmente por una ley que en esos momentos es la prórroga de una ley que nace en el año 1966, aprobada por todos los quinquenios pasados en el Congreso de la República, hasta por el Partido Aprista en su momento, en su primer año, el señor Alan García, en su segundo año, que promueve la aeronáutica civil, ¿no?, y comercial en nuestro país, ¿no? Son convenios internacionales que datan de los años 40, en Chicago, en Tokio, y es lamentable, no es una exoneración, es un régimen tributario de importación, que lo tienen todos los países del mundo. Usualmente todo producto, ahorita que ha sido Lima Week, Fashion Week, por decirte, los diseñadores que traen sus vestidos para no pagar impuestos tienen la prerrogativa de un internamiento de 8 meses. Si ellos quieren que su prenda se quede en el Perú más de 18 meses y ponen como una carta de garantía, aval, ahí pagas impuestos. Si no, tú sacas tus prendas y te las vuelves a llevar y no pagas ningún impuesto. Esto es un régimen tributario internacional que tienen todos los países del mundo. En lo que es la aeronáutica, estos 18 meses, desde los años 1966, y a mí me extrañó muchísimo que Víctor Andrés García Belaúnde, un gran historiador en todo aspecto, no tenga conocimiento de una ley que fue dada en el primer gobierno del señor arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y que él en su segundo periodo también saca una serie de leyes de beneficio, de promoción de la aeronáutica en nuestro país, que es importantísimo para la conectividad. Sí, pero es exoneración tributaria, ¿no? No pagan el IGB. No. Porque es un internamiento temporal. Pues sí, ayer los mismos señores de las aerolíneas lo han aceptado. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora encima, desde los años 2010, el sistema que utilizan las aerolíneas es de leasing. Es de leasing. Entonces, va a ser muy difícil que ellos tengan un internamiento definitivo, ¿no?, y que tengan una aeronave de bandera peruana.
Va a ser muy difícil, porque encima la renovación de la aeronáutica en la tecnología conlleva a que tú tengas que cambiar de aeronaves constantemente. Entonces acá ha sido, yo creo, más que todo un odio político de simpatías, ¿no? Yo he sido insultada de una manera terrible en las redes cuando yo hago mi trabajo. Yo soy presidenta del subgrupo de trabajo de transporte aéreo hace 5 años, con una esperanza especialmente, en honor a mi padre que fue piloto y creó la reserva civil más grande de Sudamérica y que Víctor Andrés conoce en los años 70 con un grupo de pilotos en Piura. Entonces, eso se perdió y entré a ese grupo con la posibilidad de que esto vuelva a renacer, ¿no? En todo el Perú. Ahora no somos el último país. No ha existido un lobby con usted. Mira, para mí decir que yo hago una ley en base a lobbies es un insulto, porque para mí si tú generas una ley con nombre propio es un acto de corrupción. Un lobby significa que estás recibiendo algo a cambio y eso para mí es un insulto. Muy bien, congresista del Castillo, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? ¿Usted considera que se debería de cambiar y de reformar esto? O sea, de que, por ejemplo, la gente que importa aviones o repuestos, partes, piezas, que es lo que dice esta norma, ¿debería de tener otro tipo de régimen? A ver, en la célula parlamentaria PRISTA votamos en contra de esta norma. Claro. Esta vez. Esta vez, y no por ninguna duda de orden ético en lo absoluto, no tiene nada que ver eso, ¿no? Sino que el Ministerio de Economía y Finanzas nos informa por escrito que los procedimientos de importación temporal y estas cosas ya están previstos en la ley de aduanas, o sea, está legislado. Dicen que, y lo ha declarado la propia ministra Cooper, ¿no? Que no es necesario renovar esta legislación porque ya está prevista en otra legislación, por un lado. Ahora, en cuanto a la aviación, que hayan dado incentivos antes, me parece lógico en su momento. ¿Por qué? Porque era afianzar la aviación. Pero hoy día la aviación está completamente afianzada. Así es, ¿no? O sea, por ejemplo, antes al Cusco pues había 3 vuelos, 4 vuelos, ¿no? Hoy día hay 30. 47. ¿No? Bueno, 47 vuelos. A Tarapoto, o sea, ya no se necesita a Tarapoto incentivar. había un vuelo a mediodía, hoy día van 12, ¿no? Así Entonces, y hay una consolidación. Y además, estas exoneraciones se concluyeron en diciembre del 2015. Exacto. O sea, todo el 2016 no hay exoneración, lo del 17 tampoco, y no se ha caído y no se ha caído ninguna aerolínea. ¿Por ¿Te qué das lo han cuenta? hecho? No ha bajado la venta, Así nada. es. Entonces, esas son las razones que nos refieren a nosotros votar en contra. O sea, bueno, pero son argumentos válidos y contundentes. Por supuesto. No se cayó ningún avión, no dejó de operar ninguna aerolínea en el Perú. y han vendido más que nunca. Sí, exacto. Han ganado 6%, cifra histórica, como ha dicho el representante ayer. A ver, pero yo voy al pequeño y mediano empresario de la aeronáutica, especialmente ¿Quién es el pequeño empresario? Por decirte, las empresas que operan para el servicio de helicóptero en nuestra selva. Nuestra selva tiene un tema muy complejo. Tú no tienes ríos navegables, es complicado. Lo de los sistemas de conectividad es vía aérea. 1/3 de nuestro territorio no tiene carreteras. Ojalá que el señor Kuczynski cumpla con su promesa de hacer la carretera para unir Loreto, pero es difícil. Entonces, parte del servicio de desarrollo económico de nuestra selva se utilizan helicópteros. En estos momentos, lo que están haciendo las líneas de helicóptero que yo recibo a las asociaciones en este grupo de trabajo, y no solo a las empresas, sino también a Corpac, a la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a todos los concesionarios de los aeropuertos, con los cuales les estoy exigiendo que tengan combustible en sus aeropuertos para promover la aviación. ¿Qué hace una empresa de helicópteros en estos momentos? Tiene que desarmar su helicóptero, meterlo en 2 containers, llevarlo a la zona fronteriza a los 18 meses, pasar la zona fronteriza, le emiten el papel nuevamente de importación y vuelve a entrar. Imagínate lo que tienen que hacer por el vencimiento de esos 18 meses. Por eso era el plazo de 5 años que pero se no daba. son pequeños.
Bueno, quien trabaja con helicóptero no es un pequeño empresario, señora Scheffer. Bueno, yo creo, depende de su facturación. Todo Por eso. depende, ¿no? Todo ¿Y cuánto depende era de su facturación? Pero o sea, no son panaderos, no son dueños de una bodega pequeña. O sea, por Dios santo, quien trabaja en las aerolíneas, todo el mundo lo ha admitido. Son grandes inversionistas. Estamos confundiendo acá. Lo que pasa que esto es parte de la competitividad, Milagros, a nivel del mundo entero. Se dan estos beneficios tributarios, se da este internamiento. No en todo el tiempo, En Ecuador, no en todos los países. Discúlpame. Ecuador es eterno. Es eterno. Ya, bueno, en Colombia son 10 pero años. la importación temporal es lógico que tenga una exoneración, pero ya está prevista en la ley, pues. Ya no había que dar una ley especial. Sí, pero el ¿no? tiempo de 18 El régimen de aduanas meses, lo tiene previsto. El tiempo de 18 meses es muy corto para el Entonces tamaño ya de no, la entonces ya inversión. no es tan temporal, pues. Ahí cambia la Claro. cosa. Ahora, pero mira, Pero esto viene desde el 66. tú has dicho ¿ah? muy bien, por ejemplo, vuelos en la selva. Me parece que es importantísimo. Hay una ley. Hay harto narcotráfico. Hay una en la ley, selva. pero hay una ley, mira, para evitar Sí. esas cosas, Sí, Milagros, claro. Ese es otro 29159. tema, Esta ley hace que el Estado subvenciona los vuelos en selva. Entonces, por ejemplo, un vuelo Vuelos de Tarapoto apoyo. Chachapoyas, Ya. Vuelos de 70 apoyo. soles, 70 soles. Sí. Tarapoto Ciro Alegría, 90 soles. Entonces haces Tarapoto, Chachapoya, San Lorenzo, ¿no? En el latente del Marañón, Ciro Alegría, Galilea. Son comunidades alejadísimas. Sí, es Entonces, verdad. hay Nauta. convenios directamente. Que El necesitan Estado conectar. subvenciona una parte y salen baratos. Nauta, ¿no? Purús, por ¿no? decirte Entonces, que esto hay es que tan ampliarlo, complicado el esto hay que acceso. ampliarlo, hay que llegar a los sitios más recónditos de la selva. Estoy de Esos acuerdo. viajes interprovinciales, interdistritales, para unir especialmente la Amazonía es importantísimo. Pero mejor es subvencionarlos directo a hacer una exoneración genérica, de la cual se van a aprovechar los que no. Así Mira, es. yo estoy en contra de las exoneraciones, o sea, no son Pero usted buenas. le está dando exoneraciones a los grandes. No, lo que pasa es que yo tengo la objetividad, yo pertenezco a ese subgrupo de trabajo de Ya, transporte. yo Entonces, sé tengo que lo hace en hacer el nombre que de mi su padre, aeronáutica, congresista mi Scheffer, industria pero- aeronáutica sea competitiva. a Pero nivel es del competitiva. hemisferio. Y además, congresista Pero Scheffer, hoy va a perder competencias. Ojo, ¿ah? Vas a ver, yo creo que el Ejecutivo tiene que reflexionar. Y es totalmente falso de que se haya perdido esa cantidad de plata que han sacado en informes Más de 1.100 SUNAT. millones de Eso dólares. es totalmente falso. Totalmente bueno, falso. yo estoy pidiendo la entrevista con el jefe de la SUNAT para que nos aclare. Claro, eso es importantísimo para Ya, que pero lo aclare. que el congresista del Castillo dice tiene lógica. ¿Por qué no actuar de manera directa con subvención sobre ese grupo Claro. focalizado? Pero ¿por qué darle más gasolina de manera metafórica, ¿no? A los grandes que ganan Mira. un montón y cuyas utilidades, porque no son nacionalizados, no sé si se declaran aquí o en los países donde... de Por eso. procedencia, ¿no? No, Tienen entonces parte- ni siquiera nos dejan acá la Pero plata. Yo creo que son las empresas que menos podríamos beneficiar, ¿no? Porque hay un oligopolio. Tenemos dos empresas que son las más grandes y ellos pueden hacer el servicio técnico en sus países vecinos que lo tienen acá programando y sacando su aeronave, que es lo más simple para ellos. O sea, a ellos esto no los va a afectar. A mí sí me preocupa las empresas peruanas que se han formado con inversión peruana. No tenemos una aerolínea de bandera, pero yo creo que a ellos sus costos, en cierta manera, de programar una aeronave sin tener vuelos de atravesar fronteras, les va a incrementar sus costos, ¿no? Bueno, No, usted- no hagamos nombre. Imagínate, cuando yo entré al Congreso de la República en el 2011, me di cuenta que el Congreso de la República, imagínate, iba contra una ley que nosotros hemos dado de los monopolios. Solo teníamos convenio con una sola aerolínea. Y yo me quejé y me quejé y me quejé y dije que no era posible que nosotros mismos hagamos quién un trabajaba? monopolio. No es bueno dar los nombres. Con LAN. Con LAN, ¿no? Entonces yo dije, no, por favor, no podemos estar haciendo eso. Yo veo esas cosas porque tengo contacto todo Bueno, el pero la tiempo con SUNAT este ha dicho sector. que LAN ha dejado de darle Está al mal. Estado 1.100. Bueno, usted dice que está mal. Totalmente mal. Bueno, Y peor con el sistema de leasing que tienen, de arrendamiento, o sea, porque nunca van a internar la nave para poder pagar esos impuestos. La van a sacar. obviamente. Sí, pues, la van a sacar. Bueno, en fin, ese es un tema Es un tema largo. técnico y largo.
Sí. El señor del Castillo se ríe y dice como ya lo hicieron, ¿no? No, porque supongo que el Ejecutivo va a observar la ley. Lo va a observar. Supongo. Bueno, hablando del Ejecutivo, Pablo de la Flor renunció, señor del Castillo. Hoy día he conversado con varios gobernadores de Lambayeque, de La Libertad, con el gobernador Acuña, con el gobernador Valdés y, por ejemplo, en Piura, me contaba el congresista Ceballos, más de 8.000 personas siguen durmiendo en carpas al costado de ratas. Los gobernadores dicen que lo único que ha hecho el Estado, el gobierno, es mandarles casas provisionales, pero tampoco han cubierto todo el porcentaje, y que la reconstrucción de la infraestructura, de puentes, ¿no? Carreteras, está todo paralizado. Y entonces Pablo de la Flor ha renunciado, se ha ido, y usted sabe que él se peleó con los gobernadores, ¿no? Yo quiero primero conocer su impresión sobre este plan de la reconstrucción, sobre esta autoridad para la reconstrucción, sobre esto que no ha funcionado. A ver, un desastre tiene varias etapas, ¿no? Es la primera emergencia. Bueno, ella es piurana, sabe mejor que nosotros, y además fue a correr el sitio, como yo también he estado en algunas oportunidades allí, y realmente la primera emergencia es muy complicada, pero se hicieron muchos esfuerzos, pero creo que faltó mucho. La tercera es la reconstrucción. Al medio hay un proceso de recuperación que creo que se ha desatendido mucho, ¿no? Entonces, por eso es que pasan 6 meses y la cosa sigue igual. Porque además... ¿Qué implica ese proceso de recuperación? Por ejemplo, casas de emergencia, la gente no puede estar viviendo en Piura con el calor. En carpas. Por ejemplo, en carpas o en contenedores cerrados, eso es imposible, ¿no es cierto? Los mosquitos, todo se levantan en peso a la gente. Yo insistí mucho, el gobierno lo hizo parcialmente, por ejemplo, en llevar el trabajo temporal a la zona, ¿no? O sea, entonces, porque hay que darle trabajo a la gente, que saque la basura, que limpie sus canales, que arregle su casa, por último, porque estaban con el agua hasta el cuello, es cierto. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Dónde colapsa el asunto? Cuando se ponen muchos millones. 25.000. Así es. Millones. Así es. Y se reparte plata, por ejemplo, han dado 8 millones en La Libertad para hacer unas vías. 4 licitaciones, todas fracasadas. ¿Por qué? Por incompetencia del gobierno regional. De este señor Valdés que tanto grita. Y que su ejecución presupuestal a estas alturas del año solamente llega al 20%. En Lambayeque, lo mismo. ¿Cuántas licitaciones han hecho? Ninguna. Solamente una para descolmatar un poco el río Olmos y nada más. En Piura, que es donde mejor se ha manejado el asunto, creo que han hecho 3 licitaciones, no hay más. Entonces... Del gobierno regional. Usted ha mencionado, sí, del gobierno, usted ha mencionado, Milagros, al señor Valdés y al señor Acuña. Y ahí está la madre del cordero. Esa es la gente que no quería que estuviera alguien que no sea de su grupo. Desde el primer momento, recuerde usted, se ofrecieron ellos, nosotros manejamos la reconstrucción. ¿Porque quieren manejar la plata? Porque vienen las elecciones del próximo año, las municipales y regionales. Entonces... O sea, ¿ustedes creen que han boicoteado el trabajo de Pablo de la Flor? Por supuesto, con todos los defectos que quiera, pero yo creo que nadie le puede decir que es un hombre deshonesto o que es un incompetente, no. Yo creo que había un mal diseño en el proceso, no han tomado en cuenta la segunda fase, ¿ya? O sea, la recuperación inmediata después de la primera emergencia no la han considerado mucho, de frente apostaron a la reconstrucción. Y en la reconstrucción, en lugar de hacerla rápida, porque la plata la tienen estos desde hace 2-3 meses. 6 decretos supremos hay. No han logrado, la Contraloría les ha parado por graves irregularidades las licitaciones en el norte. Por eso es que de la Flor salta hasta el techo y dice, como es posible, les mandamos la plata. Entonces, nos ha insultado, que renuncien. Y el gobierno le falta patas para aceptarle la renuncia. ¿Qué tal debilidad? Acá hay corrupción en el fondo. Acá yo me preocuparía tremendamente si había una presión política por, podríamos decir, un socio político del gobierno de turno. ¿En qué sentido? Bueno, que parece que como que quieren ese puesto definitivamente, y eso sería lamentable. Ojo, ellos manejan el Ministerio de Agricultura, que es el que tiene el mayor porcentaje
de todos estos miles de millones que en estos momentos se ha desembolsado, de los 1.278 millones de los 6 decretos supremos que salen desde el 28 de junio hasta el último ha sido en septiembre, el 68.4% lo maneja el Ministerio de Agricultura y su ejecución a la fecha son de 21 contratos por 211 millones. Contratos, todavía no ha acabado la obra. El gran proceso son las descolmataciones. Y en el proceso de descolmataciones, ya sea en Lambayeque o en Piura, hay serios cuestionamientos sobre la intervención que se está haciendo. Pero a ver, déjeme entenderla, congresista Scheffer. Sí. Usted dice que hay como un socio que quiere intervenir. ¿Quién es ese socio? Bueno, sabemos perfectamente que el señor Acuña ha apoyado este gobierno, ¿no? Porque al menos en la zona norte, Ya. quien le pone los personeros en la campaña fueron ellos. Al menos yo lo conozco por Piura. Bueno, O ha sea, sido público Acuña- el apoyo del señor Acuña al señor Kuczynski. Y yo espero que el tema de la reconstrucción acá no se ponga en juego, por favor. O sea, ¿usted Yo- cree que Acuña quiere tener el control de la Bueno, plata? ¿Eso me está César diciendo? César Acuña ha salido antes de que el señor de la Flor renuncie a exigir su renuncia. Virtualmente han chantajeado al gobierno y el gobierno ha cedido. Eso sería Eso es Pero una ¿cómo lo han ilegalidad. chantajeado? Explíquenos, por favor, porque Es que- claro, porque Pablo, pero congresista del Castillo, Pablo de la Flor no se legitima porque quizá, como usted dice, no actuó bien en la segunda fase que es la recuperación. Entonces, claro, la gente... Ojo, Milagros, no le correspondía a él. ¿A Él quién le correspondía? Mira, tú tienes, como bien lo ha dicho Jorge, la etapa de atención inmediata que que lo gracias hizo a el la Estado. sociedad civil, Ok. al Estado Mucha gente, y toda la gente. voluntarios. Jorge ya. ha estado en Piura De acuerdo, muchas no, y veces todos hemos ayudando. estado muy comprometidos, el los periodistas, todo el Perú, el ya, de mundo acuerdo. entero. Sí. Luego viene la fase de rehabilitación, que debe ser sectorial. La parte del factor humano, ¿no? Primero tienes carpas, 1 o 2 meses máximo. Sí. Luego módulos. ¿No tienes módulos? Haz como ha hecho el ahora ministro Bruce, que le decíamos a Elmer Trujillo. Ya es momento de algo definitivo o una alternativa. Los módulos quieren armarlos recién, después de 10 meses. Carlos Bruce ha dicho, no más módulos. Viviendas definitivas, ha firmado un convenio, que eso se debió hacer en estos meses después de rehabilitación, y ha firmado un convenio con el ejército peruano y están haciendo 200 casas definitivas en Piura. ¿Dónde está la reactivación del ser humano, de insertarlo en su economía? Anda, mira, yo acabo de llegar, parece que ayer ha sido el desastre, que solo se secó el agua. Tú vas a Curamor y Catacaos y la pequeña y la mediana agricultura está borrada por el desborde del río Piura. Entonces, acá ha habido una inacción de cada sector en la rehabilitación. Ya, pero Sí, eso le correspondía, esa responsabilidad era del gobernador, No. del gobierno regional, No, del porque- Estado. O sea, porque yo voy a ampliar la pregunta para que además también el señor del Castillo pueda contestar, porque congresista Scheffer, a la radio, y a mí me mandan todo el día mensajes por Twitter, ¿no? Usted sabe que tengo relaciones con el público a través de las redes, y lo que me dicen es, Milagros, van a regresar las lluvias y seguimos durmiendo en carpas. Entonces, claro, es como que un grupo humano que ha sido, pues, ¿no?, trajinado por la naturaleza y despojado de toda su exacto, persistencia, señora. hasta su DNI perdió. No, todo lo perdieron, Sí. ¿no es cierto? Entonces de pronto dicen, pero y ahora han pasado 10 meses Sí. y ahora viene otra vez la lluvia, y el señor Pablo de la Flor, por eso digo de la o sea, se deslegitima socialmente porque, claro, lo ven a él como la autoridad máxima y imagino que los gobernadores regionales aprovechan para decir él es el culpable. Pero No, él es no de la reconstrucción con cambios, no de la rehabilitación del día a día de las personas, que debe ser la principal preocupación, ¿no? Y el Esa es una desarrollo cosa económico. Son compartida, dos gobierno cosas. central, Exacto. regiones y Que municipios. Ya, pero ¿por qué- que por la qué? autoridad entre a lo que es prevención, sí, ahorita lo está haciendo, pero ha transferido todos esos recursos a los 3 niveles del Estado. Y el Ejecutivo tiene el 74% en sus ministerios. Ojo. Luego viene gobiernos regionales y municipales. Ya, pero a ver,
Carla Scheffer ha dicho algo muy grave. Ella dice, no vaya a ser que un socio haya, ¿no?, interferido para que todo esto no funcione. Y usted ha también hecho relación directamente a Acuña. Claro, ¿por qué? Porque ellos quieren manejar el norte, se creen dueños del norte, ¿no? Empezaron en Trujillo, ya tienen la municipalidad, el gobierno regional, Chiclayo, ya tienen el gobierno regional, y así van dominando más la escena. Entonces, estos 25.000 millones es bocato de cardenales, pues, ¿no es cierto? Es el objetivo económico en que se concentra este grupo, que ya vemos, hace el convenio con el INEI para obtener información indebida. Hace convenios hoy día el señor Acuña, dice, el convenio que hemos firmado de capacitación de jueces y fiscales no tiene nada que ver con los juicios míos. ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Y cuántos jueces y fiscales son profesores en la Universidad César Vallejo, en el norte? Y convenio de capacitación, y no tiene nada que ver con él, y lo acaban de limpiar del juicio plata como cancha y del plagio. Y otros, y por supuesto, todo este grupo de APP, habrá gente muy correcta, sin duda, pero hay unos bandidos ahí, ¿no? Que viene pues las cosas de arriba. Pero acaba de saltar una cosa insólita, ¿no? Seguramente ya se difundirá hasta la compra de jugadores de fútbol. ¿Qué le parece? ¿Cómo que la compra de jugadores de fútbol? Ha salido ahí en las redes, ¿no? Hay una denuncia con audio y todo de que uno los Acuña, ¿cuál Acuña será? No sé, porque hay un jugador que habla con otro. Y le dice, he recibido la llamada del tío Acuña y va a pagar acá para que gane fulano y pierde el otro. ¿Qué? Fíjense, están en todas. Entonces, este tema, por eso pero mi protesta es, ¿por qué el gobierno tan fácilmente cede este asunto? ¿No? En lugar de, como ella dice, se aclara, este señor era responsable de esto. Lo otro, el gobierno, región, municipio, no puede mirar al techo. Todos tenían que responder. O sea, por ¿usted esa cree etapa. que el Ejecutivo ha cometido un grave error al aceptar la renuncia de Pablo de la Flor? Dígame, ¿quién va a aceptar ahora una responsabilidad de este tipo? ¿Cómo hacer sabiendo que esta gente los zapatea? Ha salido el gobernador de Chiclayo y dice, saludo la renuncia. ¿Cómo que saludo la renuncia? Es una contradicción. ¿Pero no sería una secuela o un daño colateral de la gestión de Fernando Zavala? O sea, pienso, él fue el que lo nombró, ¿no es cierto? Pero perdón, de la Flor es un funcionario exitoso en la banca privada. Y en el sector privado, en el sector público también. ¿Sí? Él fue el que dirigió los tratados de libre comercio, así que no nos olvidemos de eso. No, claro, él es un hombre que tiene competencias profesionales. Ahora, sí. Hay pero errores, fallas. El problema, fíjese, es que un grupo político-económico quiere tomar por asalto los fondos de la reconstrucción del norte. Ese es el tema de fondo. O sea, usted lo que está denunciando hoy día es que el partido de César Acuña quiere coger el dinero de la reconstrucción para beneficiarse políticamente. Está clarísimo. ¿Y para qué quería los datos del censo? Yo espero que esto no sea así y que no se haya cedido a unas presiones políticas. Nosotros, yo soy presidenta del Grupo Especial de Seguimiento a la Reconstrucción con Cambio, con carácter de urgencia vamos a citar a la Premier para que nos explique esta situación. O sea, efectivamente hay retrasos, ¿no? Pero esto yo creo que se tiene que replantear la situación. La autoridad dentro de la ley 30556 está facultado legalmente hasta para poder ejecutar, hacer obras, ¿no? Y si lamentablemente los gobiernos regionales, municipales y el propio Ejecutivo en sus ministerios no tiene una capacidad de ejecución, tiene que armar un equipo y poder llevar esta reconstrucción tan esperada y tan anhelada por la población. Yo espero que Mercedes Arao, la Premier, nos dé una explicación del caso, que cuál es su plan de contingencia y por qué esa decisión de haber sacado al señor Pablo de la Flor. Porque por último, no lo ha pedido el Congreso de la República. El señor Pablo de la Flor ayer ha estado en la comisión mediante una audiencia con alcaldes, 8 congresistas. Yo estaba en mi región en semana de representación. La vicepresidenta Milagros Takayama llevaba una reunión sumamente cordial.
que ha estado Javier Velázquez, que es qué. Yo no entiendo realmente. No entiendo. Que ha habido problemas, sí, en los procesos, lentitud. Quizás yo creo que la autoridad ha debido tener un equipo de acompañamiento para las convocatorias y las adjudicaciones, porque no solo plata de la autoridad de la reconstrucción con cambios, no es que sepan manejarlo bien sus presupuestos, los tres niveles del Estado. Tenemos muy baja capacidad de ejecución de gasto, especialmente en proyectos de inversión. Bueno, realmente es... Ahí le acabo de pasar a su WhatsApp, Milagros, el comunicado del Club Sport Boys denunciando la compra de jugadores. ¿Del Club Para Sport ganar un Boys? partido. Sí, porque él hubiera sido el perjudicado en el amarre entre los otros dos equipos, uno de los cuales es de la Universidad César Vallejo. Bueno, es verdad lo que está diciendo el señor del Castillo. Catalina, vamos a triangular. Pídale que le pasen el audio. ¿Lo tienes, Catalina? Tiene unas redes. Bueno, pero un segundo. Ahorita lo vamos a... Y ahí menciona un jugador. Me ha llamado Acuña y me ha dicho que paguemos. ¿Qué le parece? Pero, bueno, o sea, lo que me parece es que O todo lo que tenga que ver con... Censo, municipios, aceitada, campaña, plata como usted ha dicho cancha, el censo. fútbol. ¿Para qué le servía el censo? Es lo que siempre estoy preguntando a todos. ¿Para qué le servía el censo a Acuña? Bueno, En primer es una lugar, información detallada. es prohibido que la información detallada, individualizada, se entregue. De acuerdo, todos Ok. estamos en contra de que Entonces, nuestra información el que tiene, llegue a manos de un partido. El que Ya. tiene esta data. Sí, el ¿no? que tiene esta data. La puede vender. Cualquier empresa grande daría oro en polvo por tener esa información para saber cómo dirige sus mercados, ¿me entiendes? A dónde incide con los productos, qué piensa la opinión. Exacto. ¿Qué necesita? Claro. ¿Qué Hasta necesita? qué enfermedad ¿Qué tienen las ofrezco? personas. Claro. Entonces, o sea, ¿para qué es un censo? Para determinar qué es lo que necesita tu población, Sí, de dónde acuerdo, los estás, requerimentos. ¿no? Entonces, yo creo que es una violación información ética del tema, penetración de la información. Bueno, ya y se un fue uso comercial. Aníbal Sánchez, pues, ¿no? Y nunca vino al programa porque, bueno, en fin, ya prometió y no vino, pero Pero yo sí. no sé qué espera el gobierno para quebrar de una vez el convenio entre el INEI y la César Pero Vallejo. ya le habrán- Y todas las universidades no, y le no han habrá hecho dado- nada. no le ha dado Están todavía- paralizados. No han hecho nada. Y entonces el que lo sucede al señor Sánchez, mañana debería emitir una Cumplirá el resolución. Ya pasó convenio. una semana y sigue el convenio vigente. ¿Qué están esperando? ¿Que metamos un amparo para impedir que entreguen la base de datos a este partido político? No, pues. Entonces, ¿usted siente que este gobierno está paralizado de alguna manera por sus Lo que socios? pasa es que este gobierno a veces tiene malas reacciones, tardías o débiles, como aceptarle fácilmente al primer grito del señor Valdés, que pierde 4 licitaciones por 8 millones, pero pide que le den 1.700. ¿Qué le parece? El gobernador de la Libertad, que de paso estuvo de vacaciones, ¿recuerde? Cuando Sí, fue claro. ya. Cuando Ok. fue el desastre. Sí, claro, cuando estaba el desastre, él Ya. estaba fuera del Perú. Estaba de Por favor, Catalina, ¿puedes colocar el comunicado de Sport Boys? Sí, a ver, muy bien. Vamos a colocarlo. Hoy, en efecto, hoy día se ha... Bueno, lo que dice el señor del Castillo, yo no he escuchado el audio, así que me van a perdonar, pero yo no suelo pasar audios que no escucho en el programa. Lo voy a escuchar y voy a estudiar de qué se trata, así que no voy a pasar un audio que no chequeo, ¿no? Porque bien. es, Entonces, bueno, hay que importante. ser serios. Pero acá sí hay un comunicado del Club Sport Boys que lo voy a leer. Ahí está el comunicado, dice... El Club Sport Boys Association hace de su conocimiento que vía redes sociales se ha divulgado un audio que contiene una conversación entre futbolistas haciendo alusión a una posible entrega de incentivos a jugadores y árbitros para el encuentro entre Unión Guaral y Club Deportivo Universidad César Vallejo. ¿Qué es esto, por Dios? Sobre el particular manifestamos a la opinión pública y al hincha en general que estaremos presentando de manera formal la denuncia ante las instancias deportivas de la Segunda División de la Federación Peruana de Fútbol por la Comisión de las Infracciones contenidas en el Código Disciplinario FIFA relacionados a la influencia ilícita en el curso o resultados de los partidos y exigen a las autoridades adoptar las medidas necesarias para sancionar. O sea,
¿Usted ha escuchado el audio? ¿Que se compró a los jugadores para que pierdan? Le estaban, llama a un jugador del Vallejo, al de Guaral, oye, me ha llamado el tío Acuña, hay que ver cuál Acuña es porque son varios, ¿no? Y, oye, 4 o 5 jugadores, porque esto ya está arreglado, ya tenemos al árbitro también. Así dice, da risa, ¿no? O sorprende, parece mentira, pero eso es lo que dice. Qué vergüenza. Y ahí está el comunicado. Entonces, ¿y hay un audio de los jugadores? Audio, sí. Con nombre y apellido de los jugadores. Bueno, el lunes, señores, imagino que ustedes lo van a escuchar, pero el lunes lo vamos a... Bueno, la FIFA tendrá que... La Federación de Fútbol, manifestarse, ¿no? que debe estar concentrada en los partidos finales que tenemos contra Nueva Zelanda. No, estamos recontraconcentrados. Ahora va a tener que... Sí, pues, pero le traen un escándalo. No, esto sí está mal, pero bueno, ya. Es lo único que faltaba. O sea, no se pueden comprar partidos, ¿no? Pero bueno, tengo que terminar la entrevista, pero entonces, bueno, ya me ha quedado más claro el pensamiento de ustedes y yo voy a pasar a un tema muy complicado, pero sí quiero saber sus opiniones. Después de la entrevista con los señores congresistas, voy a entrevistar al psicoanalista Eugenio Calmet, porque ustedes no saben las cifras que hemos logrado recoger. Bueno, yo la verdad no puedo dormir, señores, con esta terrible noticia de que han violado a una bebita de 2 meses, le están haciendo una reconstrucción. Bueno, todavía no, porque le están sacando de la severa infección, le están tratando de salvar la vida y luego van a tener que hacerle cirugías reconstructivas. Otra bebita de 1 mes, la semana pasada ya murió, ¿no? Y hemos recogido cifras Cajamarca. desde el Ministerio de la Mujer que son de terror, pero de terror. Luego de la pausa yo les voy a contar o sea, no lo van a poder creer cuántos niños entre 0 y 5 años han sido violados desde enero a septiembre. Y si como sociedad no nos espantamos con los niños, con los bebitos violados, vamos creo que camino a no sé dónde, pero no tenemos derecho de llamarnos humanos porque nos tenemos que solidarizar. Entonces yo le he escuchado a usted, congresista, decir que usted va a votar o impulsar una ley para darle pena de muerte a los violadores de bebés. Exactamente hasta los 7 años, rescatando nuestra Constitución del 33, en el Código Penal del 24, y que está vigente hasta el año 79. Muchos dicen, vamos a tenernos que salir de la Corte Interamericana. Nosotros firmamos estar en la Corte Interamericana en el año 66. Esto hay que debatirlo. Y en el 79 recién sacamos de nuestra Constitución la pena de muerte para estos monstruos. La sociedad, mira, hasta la católica. Yo tengo vecinas que rezan el rosario, que son personas extraordinarias que me dicen, por favor, ¿hasta cuándo estos monstruos en nuestra sociedad? Yo sé que nuestra sociedad, como conversaba con tu psicoanalista que está afuera, el señor Calmet, está enferma. Definitivamente la cifra que tú me has dado, yo sabía la cifra global, pero no al detalle de niños hasta 5 años, es terrible. O sea, a mí me parte como mujer, como peruana. Nos parte. ¿No? O sea, yo creo que no podemos generalizar definitivamente, pero las cifras que hoy tenemos en nuestro país de feminicidio, de violencia, de violaciones, es terrible. Es terrible. Y ojo, Keiko Fujimori presenta también un proyecto de ley cuando ella fue congresista. Y es más, toma un estudio, que te lo voy a dejar, de los Estados Unidos, para el efecto que tiene la pena de muerte en violadores de esa edad, que se evita bajo este estudio que por cada persona que lo llevas a la muerte, especialmente cuando tenemos un delito tan flagrante como el caso terrible que ha sucedido ahorita y en Cajamarca, evita 8 violaciones de menores de edad. Entonces yo creo que nuestra sociedad tiene que tomar decisiones fuertes. Si se necesita un referéndum, lo haremos. Entraremos a debate, como te digo,
pienso que es importante seguir en la Corte. Ok, pero su partido está decidido a... Yo creo que sí. El proyecto de ley lo he presentado el 3 de octubre, acá lo tengo, ¿no? Tomando el proyecto de Keiko, luego de Lucha Cuculiza, que también lo presentó en la legislatura pasada y que lamentablemente no se vio. Y es el momento. Señor del Castillo, ¿usted está de acuerdo con que se dé pena de muerte a los violadores de bebés? Esa es la pena que merece esta gente, ¿no es cierto? Y creo que hay que estudiar iniciativas seriamente para ver si hay la posibilidad. En todo caso, yo le he pedido a nuestro Consejo Consultivo y en particular a la doctora Rosario Fernández para que nos estudie también otras alternativas, ¿no? Castración química, otras opciones. Entonces pero estamos entonces se van a impulsar. Pero eso es en la parte penal. Pero hay un tema de fondo, Milagros, que hay un tema de colectivo, digamos, ¿no? Eso es verdad. Entonces, yo vengo reflexionando hace varias semanas en el aspecto. El Estado desatiende en su conjunto la problemática de la salud mental. De la salud mental. Sí, de acuerdo. Ni las compañías de seguros privadas la atienden. No es prioridad, no es prioridad. Hay que crear una política pública sobre el tema, ¿no? Entonces hemos presentado, por ejemplo, un proyecto de ley para poder en el sector de educación incorporar en la parte educativa de niños y jóvenes, por ejemplo, el rechazo al consumo de drogas. Pero habría que también poner el alcoholismo, que es una tara terrible, ¿no? ¿Cómo combatimos a las personas Tenemos que ponerle un freno a todo esto. El tema es salud mental, potenciar a la familia. El tema de salud mental es la de mayor incidencia, 27% de las enfermedades son vinculadas a problemas de salud mental, y del global del presupuesto de salud le damos el 1.47%. Vamos a hacer una alianza parlamentaria para llevar eso adelante. Tienen que hacerlo. Congresista del Castillo, congresista Carla Scheffer, desde enero hasta septiembre, escúchenlo bien, por favor, no ha sido un bebito, no han sido dos. Entre 0 y 5 años, que es la primera infancia, en el Perú han sido violados 356 niños. Eso es lo que se conocen, porque debe haber algunos casos que los tienen... Por supuesto, pero son... Esto es ya... 1 por día. Más. Esto es demasiado fuerte. Entonces, he logrado conseguir cifras que después de esta pausa las voy a compartir. Yo sé que nos enferman a todos, pero tenemos que tratar este tema y lo vamos a tratar con un psicoanalista, porque algo tenemos que hacer como sociedad. Ojalá de verdad, señores congresistas, hagan algo. Tenemos que unirnos. O sea, no podemos permitir que los monstruos sigan violando a bebitos, a niñitos. No, o sea, a nadie, ¿no? A nadie. A ninguna mujer, porque a ningún hombre, a nadie. Te mata en vida. Sí, si tengas 50, 60 totalmente años, es terrible. Total, pero un bebito, por favor, hagan algo, señores. Sí. Y eso, como dice Jorge, es el registro. ¿Cuánto es la cifra oscura? Este es un registro del Ministerio de la Mujer, registrado. ¿Se imagina la otra cifra? Sí, claro, lo que está perdida por ahí. Donde no hay autoridad. Terrible. A ver. Igual en feminicidio. El feminicidio. No, por eso tenemos que parar todos y levantarnos como país. Basta de violar, de matar a las mujeres, a los niños, a las niñas. No puede seguir. Después de esta pausa van a ver unas cifras que son impresionantes. ¿Qué dice su galleta, señora Scheffer? La galleta no deja salir el papel. Tienes que intentarlo. ¿Ves? Será mi proyecto de ley de pena de muerte. Inténtelo. Para los violadores. Que lo teníamos. Tendrá su momento emocionante en el futuro inmediato. Bueno, vamos a ver. Bueno, de todas maneras, usted habló de fútbol, pero usted está convencido que Perú necesitamos que la Premier vaya a decirnos por qué ha tomado esta decisión y cuál es el replanteamiento que lo va a hacer. Hemos peleado para jugar en el Estadio Nacional, que habían hecho no sé qué barbaridad. Sí, claro, un concierto. ¿Cómo no vamos gracias por eso. Sí, no, de todas maneras vamos a ir a Rusia. Bueno, muchas gracias, congresista Scheffer. Bienvenida siempre a este programa. Gracias congresista del Castillo. Me voy a la pausa, regreso con el psicoanalista Eugenio Calmet. Hay unas cifras de espanto desde enero hasta septiembre. Voy a hacer el desglose, ¿ok? Pero han violado a 2.160 menores de edad. El
72% de las violaciones son menores de edad. 72% de las violaciones que ocurren en nuestro país son a menores de edad. Señores, o lo paramos o no merecemos llamarnos humanos, porque este es nuestro país, son nuestros hijos, son nuestros bebés, son nuestros niños. Algo tenemos que hacer. Regresamos con el doctor Eugenia Calvo.